Génesis capítulo 22 y vamos a leer del 9 al 12. Dice la palabra del Señor: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gloria a Dios. Yo me imagino que algunos de ustedes estarán pensando que cómo hemos dado este salto del capítulo 12 al 22, ¿cierto? Y de pronto están pensando en que nos hemos volado muchas cosas de la vida de Abraham. Y el asunto es que en esta mañana se hace muy necesario que hablemos de algo que Dios ha estado tratando con nosotros en estos días, y es hablar de los altares. Dios nos ha hecho una, digamos, una petición o una solicitud, o quizás más bien una orden, de que nosotros tengamos algo que todo adorador debe tener, y es un altar. Y son muchos los altares que podemos tener. Y hablando de altares, vamos a mirar la vida de Abraham como una vida que fue un caminar en la adoración. La vida del cristiano debe ser una vida de adoración. Y la adoración no tiene que ver solo con el servicio del domingo. La adoración tiene que ver con la vida como la vivimos. ¿Qué es un altar? Antes de seguir adelante, ¿qué es un altar? Si nosotros buscamos una definición original, si vamos a las raíces del altar, el altar era la mesa donde se ofrecía el sacrificio para adorar a Dios. Eso era el altar. El altar era la mesa donde se colocaba el animal que iba a ser degollado o sacrificado para ofrecérselo a Dios. Eso es el altar. De hecho, la palabra altar significa mesa de la matanza, o mejor traducida como matadero. Cierto que cuando nosotros escuchamos la palabra altar, no la asociamos con matadero, la asociamos más bien con estar en las alturas. Cierto que sí, nosotros asociamos altar con que subámonos por allá al altar, pero realmente la palabra altar significa matadero. Y ese significado original nos debe guiar acerca de entender, comprender y perfeccionar nuestra vida de oración. Ahora, la Biblia, cuando nos habla de la alabanza, por ejemplo, cuando nos habla de la alabanza en el Salmo 50, el versículo 14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos. Sacrifica a Dios alabanza. O sea, que todo lo que nosotros le entreguemos a Dios tenga un valor sacrificial. Alguna vez el rey David dijo: no le ofreceré a Dios nada que no me cueste, porque Dios es digno de la mejor adoración, de la mejor ofrenda, del más alto, del más sublime homenaje. Eso se llama adoración. Y nosotros nos podemos preguntar, en esta escena que nosotros vemos aquí, encontramos a Abraham con un cuchillo en la mano, a punto de degollar a su hijo. Y sería bueno que nos hiciéramos la pregunta, si no estamos así como tan perdidos o tan lejanos acerca de lo que Dios está hablando, porque cuando Dios está hablando, Dios está haciendo algo. Por eso es que nos congregamos en un lugar, y por eso es que asistimos todos a un lugar. Porque si Dios no estuviera haciendo algo en la vida de cada uno de nosotros, y algo particular, algo que tiene que ver con algo personal, pues no tendríamos que congregarnos, simplemente sintonizábamos por ahí o escuchábamos cualquier prédica y ya. Pero
el modelo de Dios es que estemos en un lugar escuchando su palabra, y esa palabra tiene una continuidad y tiene un propósito. O sea, Dios está haciendo algo. Si tú escuchas esa frase, ¿qué podrías contestar? ¿Qué está haciendo Dios ahora en mi vida y con mi vida? ¿Cierto? Esa es una pregunta muy interesante que te debes hacer esta mañana. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿A dónde me está guiando Dios? ¿Es la vida cristiana una vida estática o es un peregrinaje, como lo dice la Escritura? ¿Es un caminar de la mano de Dios? Eso es importante que lo tengamos claro. Y cuando tenemos claro que Dios está haciendo algo y estamos siguiendo el hilo de lo que Dios está predicando, no que venimos de vez en cuando a ver para ver qué está pasando, sino que seguimos un hilo para poder hacer la voluntad de Dios, para poder caminar con Dios. Cuando seguimos el hilo nos debemos preguntar cómo llegó Abraham a este punto. ¿Cómo pasó a Abraham de aquel momento donde escucha cosas tan bonitas como vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete al lugar que yo te mostraré? Yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo pasamos de eso a sube al monte Moria y sacrifícame a tu hijo, al hijo que tú amas, al único que tienes? Sí ve qué viraje tan fuerte, ¿cierto? Cuando Dios nos llama siempre nos dice, te llevaré a la tierra que te mostraré, o sea, en el camino te la muestro. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que el llamado de Dios es un llamado a confiar, a caminar de la mano de Dios, no conociendo todos los detalles, pero sí con la confianza de que estamos seguros en Él y de que Él nos va a llevar a un puerto seguro? Y Abraham llega a este punto, a este momento supremo, podemos decir, es el momento supremo en la vida de Abraham, es la cúspide de su fe, de su llamado, es el momento más alto, más glorioso, es el reto más alto, lo que Dios le está pidiendo. Él ha caminado con Dios ya por años y lo ha conocido ya en un momento glorioso en la vida de Abraham, que aunque es glorioso se presenta como algo oscuro, como algo tenebroso, y es que todos los momentos gloriosos al principio parecen oscuros y tenebrosos. Cuando Dios nos llama a pasar al otro lado, nos llama a atravesar una gran tormenta o una gran oscuridad o una gran crisis, pero este que nosotros conocemos y que lo conocemos de pronto con algo de frialdad, es el momento cúspide más importante en la vida del padre de la fe, un momento que nosotros casi que lo tenemos así como que idolatrado, o sea, el momento glorioso. Este es el culto más grande que hay en todo el Antiguo Testamento. Y ¿cómo llegó a ese punto en la adoración? Porque la palabra clave, o sea, cuando hablamos de altar, hablamos de adoración. El altar es lo que se le ofrece a Dios. Cuando le ofrecemos algo a Dios, estamos adorando a Dios. Y antes de llegar a este punto, Abraham, desde que fue llamado, comenzó a caminar en el camino de la adoración. A eso es a lo que Dios nos llama. Inmediatamente que conocemos a Dios o inmediatamente de que Dios nos alcance, Dios nos está llamando a caminar en un camino de la adoración. Y ese camino de la adoración es un camino que va cuesta arriba, por supuesto, un camino de progresión que va aumentando, ¿cierto? Como dice el libro de Proverbios, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es necesario que todos podamos crecer a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Dios nos llama a crecer, a llegar a un punto alto, a un punto máximo, a un punto sublime. La vida del verdadero cristiano no es una vida aburrida y estancada. El verdadero cristiano
cristiano cada día es mejor persona, cada día está más satisfecho, cada día es más pleno, cada día es más feliz, cada día es más productivo. Ese es el verdadero cristiano. Y en este camino de la adoración, a través de Abraham y de todas las experiencias que él ha tenido, podemos aprender muchas cosas que nos van a ayudar a crecer en nuestra comunión con Dios, que no es otra cosa que nuestra adoración. Dios, escucharon a Jesús cuando hablaba con la samaritana, que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ustedes dicen que están buscando a Dios. Bueno, Dios dice en su palabra: yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabían eso? ¿Sabían que la dinámica de Dios no consiste en que tú lo estés buscando, sino que Él te está buscando a ti? Y la pregunta es: ¿para qué Dios te está buscando? Dios te está buscando para que tú lo adores en espíritu y en verdad. Es decir, para que tú pruebes una adoración que puede satisfacer tu alma, porque es una adoración del espíritu y es una adoración verdadera. Todos somos adoradores, solo que muchos adoran el objeto equivocado. Entonces, cuando adoramos lo que de verdad es digno de ser adorado, entonces nuestra vida encuentra propósito, encuentra plenitud, encuentra paz y el nombre de Dios es glorificado. Entonces, en este caminar de la vida de Abraham, nosotros podemos retroceder ahora sí en donde lo dejamos la semana pasada, en donde lo dejamos a Abraham la semana pasada, en el capítulo 12, donde Dios lo llamaba a dejar todas esas cosas, y ahora vamos a mirar cómo responde Abraham. ¿Y cómo responde Abraham? Con una vida de adoración. ¿Cómo responderle al Dios que te llama? La semana pasada todos dijeron que Dios los había llamado. Ahora, hoy vamos a preguntarnos si hemos respondido a ese llamado. ¿Cómo se le responde a un Dios que te llama? Se le responde con una vida de adoración, con un caminar en adoración, donde cada día tu adoración debe ser mucho mejor, debe ser mucho mejor. Entonces vamos a mirar que en el Génesis aparecen 5 altares que hizo Abraham, 5 altares edificados por Abraham. Y cuando Dios lo llama, lo primero que él hace es un altar. Vamos al primer altar de Abraham en el capítulo 12, donde lo dejamos, y vamos al versículo 4 al 7. Dice: y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó, subraye, este es el primer altar, y edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Abraham inmediatamente responde con obediencia, porque la obediencia es el ingrediente esencial de la adoración. Sin obediencia solamente hay religión mística, es decir, terminamos adorando a los demonios. Todos los dioses falsos que hay, no exigen nada. No exigen que dejes la mentira, no exigen que dejes la violencia, no exigen que dejes la avaricia, no exigen que dejen la fornicación, no exigen nada. Solamente exigen que traigas cosas, que prendas velas, que enciendas humo, que reces, que repitas, que camines,
que dejes de comer, que comas, que te arrodilles, que subas las escalinatas de rodilla de tal cosa, que toques uno de los santos, que te persines. O sea, las religiones, como son dioses que no hablan, que no dicen nada, que no tienen ojos, que no ven, que no tienen oídos, son estatuas, pues esos dioses no existen, están muertos, nada saben y nada pueden exigir. La religión falsa se caracteriza porque tú ofreces cosas a un Dios que realmente no te pide nada, no te pide nada. Pero la esencia de la adoración y el primer altar aquí nos habla de la obediencia sencilla. Mire lo que dice en lo que acabamos de leer, dice, y se fue Abraham como el Señor le dijo. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Es una frase muy sencilla, muy fácil, pero es el tropiezo de muchas personas. Muchas veces recibimos una instrucción tan sencilla y tan fácil que no la podemos seguir, no la podemos obedecer, porque queremos hacer algo más grande, porque queremos hacer algo más importante, porque queremos hacer algo más apoteósico, más glorioso, pero cosas tan simples, cosas tan sencillas, la soberbia, el orgullo y la altivez a veces no nos permite obedecer. Hay un viejo refrán que dice, siga instrucciones y le irá bien en la vida. Yo esto lo aprendí en el Instituto Bíblico del Caribe donde me formé. Hacían unas dinámicas para saber quién tenía la capacidad. Le entregaban una hoja con instrucciones y las personas se entrenaban. Y recuerdo una prueba que nunca se me olvida, fue una prueba que hice en la materia de hermenéutica. Y la prueba decía, era una prueba como para probar la capacidad que tenemos de obedecer una instrucción sencilla, como cruce a la izquierda. Usted nunca ha ido con una persona manejando y usted le dice cruce a la izquierda y cruce a la derecha. Son cosas así tan simples, pero hay gente que es así. ¿Pero cómo? Pero tú me dijiste, sí, yo te dije. No, y comienza una pelea. No tienen la capacidad de seguir una instrucción. Y recuerdo que la prueba decía prueba de tiempo, así se llamaba la prueba de tiempo. Y el primer punto decía, lea todo antes de contestar. El segundo punto decía, escriba su nombre. El tercer punto decía, ponga un círculo en su nombre. El cuarto punto decía, ponga una cruz en su apellido. Y así se dice, y ponga un punto. El octavo punto por allá decía, grite, voy terminando. Y así. Y el último punto decía, no haga nada de lo que está arriba, entregue la hoja. Y era súper divertido ver cómo todo el mundo escribía su nombre, le ponía un círculo, le ponía una cruz, gritaban voy terminando y no había que hacer nada, porque lo único que querían era ganar la prueba de tiempo. El miércoles hubo una prueba y recuerdo que nos entregaron una hoja y yo pasaba de grupo en grupo y me daba cuenta que tenían tremenda discusión en casi todos los grupos. No había un solo grupo que dijera, punto 1, vamos a hacer esto. Punto 2, vamos, lo que dice ahí. O sea, aquí dice, dibuje un mapa de la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Dibuje el mapa de la iglesia. Bueno, eran 4 grupos y habían cuatro contiendas filosóficas, antropológicas, sociológicas, teológicas. Hermano, eso desbarataron la iglesia, la volvieron a armar. Salieron a la luz muchas cosas buenas, ¿cierto? Pero una de las tantas cosas que salió a la luz es que hay gente que con los años pierde la capacidad de seguir una instrucción tan simple y tan sencilla. En otras palabras, hay gente que no es enseñable. El primer altar es el de la obediencia, porque en ese primer altar es donde aprendemos las cosas más sencillas de la vida cristiana. ¿Qué se aprende en el primer altar? Se aprende a orar, a buscar a Dios, a escucharlo para hacer lo que Él dice y no lo que a mí me parece que deberíamos hacer.
El primer altar yo lo llamo el de la obediencia sencilla, el de la capacidad para seguir las instrucciones más simples de la fe cristiana. El primer altar fue hecho en un lugar donde hay un árbol llamado el encino de Moré. Y More significa maestro. More significa maestro. O sea, el encino del maestro. Es el lugar donde eres un discípulo, donde eres un alumno, donde eres un aprendiz. Es el lugar donde tomas todo tu orgullo de lo que has acumulado, del conocimiento de los años, del cual te has jactado, como el apóstol Pablo lo hizo cuando conoció al Señor Jesucristo y dijo: si alguien tiene de qué gloriarse, yo tengo más que todos ustedes, porque yo soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, fariseo, irreprensible en cuanto a la ley, defensor de la Torá, etcétera, etcétera. Como hombre celoso de Dios, perseguía a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las considero como estiércol cuando las comparo con el privilegio de conocer al Señor Jesucristo y participar de sus padecimientos y al mismo tiempo del poder de su resurrección para poder ser semejante a Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por el esfuerzo humano, que es por la ley, sino aquella justicia que es por estar en Cristo Jesús, aquella justicia que es por fe, por simplemente conocerlo a Él, a amarle, servirle y obedecerlo. El primer altar tiene que ver con la humildad de postrarme ante Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Enséñame. La capacidad de ser enseñable. Es una capacidad preciosa porque mucha gente no la tiene. Y con los años las personas acumulan experiencias, creencias, convicciones erradas, cosas que no provienen del mismo Dios de las Escrituras, cosas que no compaginan con la revelación bíblica, pero las abrazan con orgullo, con soberbia y miran a los demás con desprecio. Con los años acumulas experiencias viejas que ya no te sirven de nada, solamente que te impiden aprender. Es la capacidad, el primer altar es la obediencia sencilla, la capacidad de ser enseñable, dócil y la disposición a oír. En ese mismo altar encontramos que la vida de oración o el altar tiene que ver con una experiencia personal. Nosotros podemos venir a la escuela a estudiar teología, estudiar Biblia, estudiar todo lo que quieran, pero todas esas cosas, ninguna de esas cosas puede reemplazar el que tú en tu intimidad tengas una experiencia con Dios. Si tú no tienes una experiencia íntima, personal, a solas con Dios, tú no vas a poder tener un altar. Y eso es lo que tú tienes que preguntarte hoy, porque esa es la verdadera salvación, que Cristo te encuentre a solas. Que Cristo te encuentre, que tú sepas que Él viene a tu vida, que Él se te aparezca. Mire que dice claramente, mire lo que dice: le hizo un altar, dice, allí se le apareció el Señor a Abraham. ¿Se le qué? Se le apareció. Y luego dice que edificó allí un altar al Señor que se le había ¿qué? Aparecido. Tú no puedes adorar a un Dios del cual otros te cuenten. No puedes adorar a un Dios del cual te hayan contado. El Dios que tiene que ser adorado es un Dios que se ha revelado a tu vida. Y si tú no tienes una revelación personal de Dios, Dios sí quiere dártela, pero tú lo estás esquivando. Tú lo estás esquivando. Cuando Dios te trae acá es porque Él quiere darse a conocer. Pero tú no tienes oídos para oírlo, ni ojos para verlo, ni tiempo para que Él se pueda manifestar en tu vida. La verdadera adoración tiene que ver con tu saber que Dios hizo algo contigo. Lo demás es religión hueca, fría. Cuando vemos que una persona no puede levantar sus manos, no puede hacer nada, porque Dios no ha hecho nada en tu vida. Y Dios no ha hecho nada en tu vida porque no lo has dejado, porque no le has permitido, porque te volaste la primera parte de ¿qué? De seguir instrucciones. Seguir instrucciones. Seguir instrucciones.
Instrucciones sencillas, como las que decía Jesús. Cuando entres a tu cuarto, cierra la puerta. Y cerrada la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. Qué sencilla la instrucción. Así es que como conocemos a Dios. Tiene que haber una experiencia personal. Si adoramos a un Dios, tiene que ser a un Dios que hizo algo en mi vida personal, que no lo ha hecho nadie más. Ni ningún otro Dios ha hecho lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo que tener una historia que contar. Yo tengo que tener una experiencia real. No un cambio de mentalidad solamente. No un cambio de doctrina. No un cambio de religión. No un cambio de costumbre. Es que algo pasó. Ustedes recuerdan a la criada de Sara, precisamente, cuando ella es despreciada y cuando empiezan todos los conflictos, la Biblia dice que ella huye al desierto porque ya no soporta que la estén despreciando, que la estén maltratando, que la estén humillando, y ella intenta huir. Pero la Biblia dice que Dios la encuentra en el desierto y le dice: Agar, ¿a dónde vas? Agar, ¿a dónde vas? Y ella le contesta: estoy huyendo de mi ama, ya no soporto más. Y Dios le dice: devuélvete, devuélvete. Yo del niño que tienes en tu vientre voy a hacer una nación grande. Devuélvete y sométete, le dice Dios. No importa que te humillen, sométete, sométete, que de ese sometimiento y de esa humillación, Agar, va a venir una nación grande. Y Agar dijo: han visto mis ojos al viviente que me ve. Y ese es uno de los nombres de Dios. El Roí significa el viviente que me ve. O sea, que me ve cuando estoy sola, que me ve cuando estoy humillada, que me ve cuando tengo angustia, que me ve cuando siento que he fracasado, que me ve cuando creo que nadie me ve. Esa mirada que ella percibió, esa experiencia personal es la que da paso a la adoración genuina y verdadera. Por lo tanto, si tú no has conocido al Dios verdadero, tienes que pedirle a Dios que te dé una experiencia, que te dé una experiencia, que tú lo puedas conocer. La tercera cosa que hay en ese altar es que dice que el cananeo estaba en la tierra. El cananeo estaba en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham adoraba a Dios en medio de un ambiente de corrupción. No tengo tiempo para hablarle de la cultura ni de las prácticas cananeas, pero todas las prácticas depravadas, torcidas y oscuras que podamos imaginar o quizás contemplar en nuestros días, eran la forma de vivir de los cananeos, de tal manera que Dios entrega la tierra de Canaán al pueblo de Israel, no solamente como un cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de hacer de él una nación grande, sino como un juicio sobre todos los habitantes de Canaán que se habían pervertido de tal manera que el libro de Números dice que la tierra vomitó a sus moradores. O sea, que era tan asquerosa la manera de vivir de los cananeos. Y la Biblia dice: el cananeo estaba en esa tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que el altar estaba puesto en un lugar de oscuridad, en un lugar de tinieblas, en medio de mucha corrupción. Y a eso nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a levantar altares porque la oscuridad que hay en esta nación es densa. Dios nos ha llamado a levantar altares, no solamente en tu cuarto, en tu casa, con tu esposa, con tu familia, con tus hogares. Dios quiere que salgamos, escucha, a los parques y comencemos a adorar a Dios en un parque. Que estemos en un bus adorando a Dios. Que en cualquier lugar donde nosotros vayamos haya adoración, porque eso neutraliza la actividad demoníaca. Escucha, los demonios no pueden actuar cuando hay un foco de adoración. Ese es otro tema. Otro día lo tratamos minuciosamente. Pero es simplemente una ley. Y por eso Dios nos está diciendo
Iglesia, enciende los altares. A donde quiera que vayas, comienza a adorar al Dios verdadero. Comienza a exaltarlo. Comienza a engrandecerlo. Porque toda la tierra, dice la Escritura, está llena de su gloria. Él es digno de ser adorado en todo lugar. Y entre más oscura sea la humanidad, entre más tenebrosa y entre más perversa, la iglesia con mayor pasión, con mayor ardor, con mayor vehemencia, debe salir a la calle a adorar a Dios. Ustedes han visto lo que está pasando en España. Que por Dios, todos los están invadiendo a Europa y hacen unas campañas de adoración. Ellos ni siquiera, además de que hacen proselitismo, porque sí lo hacen, pero es que hacen cultos en las calles. A ese Dios que es el Dios de la violencia, es el Dios que los manda a matar, a asesinar y aún a inmolarse, es el Dios de la muerte. Y ya no se ven todas esas campañas al Dios de la vida, pero Dios es tan sabio que últimamente he visto a muchas personas levantarse también por las calles de España y decir: España es cristiana. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta. Se están dando cuenta que se están estableciendo focos de adoración y eso es espiritual, para cargar las naciones de oscuridad, de tiniebla, de violencia, de muerte, de perversidad. Nosotros somos la luz. Nosotros somos la sal. Tenemos que dejar de ver televisión. Tenemos que trabajar en la adoración. Mire, no es solamente predicar, es levantar adoración. Cuando se levanta adoración en un lugar, el lugar se limpia, los aires se limpian. Es un asunto espiritual, hermano. Por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo. Él estaba rodeado del cananeo, el cananeo estaba en la tierra, pero él hizo un altar. En medio de una sociedad corrupta y depravada, él levantó su altar a Dios. ¿Qué lo fortaleció para levantar ese altar? ¿Qué le dio fuerza? ¿Qué le dio vigor? Que Dios se le apareció. Es decir, yo puedo estar rodeada de cuanta gente depravada, pero a mí Dios me llamó y eso es real. A mí Dios me habló y eso es real. La presencia de Dios en mi vida y su llamado son reales. Y si son reales, pueden más que cualquier oscuridad que me esté rodeando. El poder de la adoración. Miren, léanse todo el Salmo 27. Bueno, todo no, todo el Salmo 27 del versículo 1 al versículo 6 habla de estas cosas. Habla del poder que tiene la adoración contra el enemigo, de lo que sucede cuando una persona adora a Dios, de lo que sucede alrededor, de el muro de fuego, de contención, de protección que hay alrededor de una persona que está adorando a Dios. El mundo espiritual no lo podemos ver con nuestros ojos, pero el mundo espiritual es más real que el que vemos. Vamos al segundo altar. Ahí mismo, en el mismo capítulo 12, dice el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Segundo altar. Dice que este altar fue edificado entre dos puntos y te dice dónde, o sea, como entre la frontera de Betel, y Betel significa casa de Dios, y la frontera de Ai significa ruina. ¿Recuerdan aquella batalla perdida por Josué porque hubo un hombre, Acán, que se robó unos lingotes de oro y un manto babilónico que le pertenecían al tesoro de la casa de Dios, que habían sido apartados para Dios, y el hombre se robó estas cosas y trajo maldición sobre el campamento, y bueno, ya saben, luego lo apedrearon y todas esas cosas. Ai significa ruinas. Así que el segundo altar que Abraham edificó, que Abraham levantó, fue entre Betel, casa de Dios, y Ai, que significa ruinas. Y eso
nos habla mucho acerca del poder que tiene el altar para salvaguardarnos a nosotros de toda la destrucción que hay en el mundo, de toda la ruina que nos puede estar rodeando. Ruina significa fracaso, ruina significa pérdida. Eso es lo que significa hay, ruina, pérdida, fracaso, vergüenza. Contra todas esas cosas se levanta un altar. Abraham levantó un altar. Es como si hubiese un altar entre su lugar donde él está y el mundo, porque hemos sido llamados en medio del mundo. No somos del mundo. El mundo no debe reinar ni en mi mente, ni en mi corazón, ni a través de mis ojos, ni de mis oídos. El mundo no debe entrar a mi vida. El mundo no debe estar en mi casa. El mundo no debe estar en mi hogar. Pero yo salgo de mi casa, pongo un pie afuera y ya estoy en el mundo. Estamos en medio del mundo, en medio de hay. Es decir, en medio de ruinas, en medio de miserias, en medio de vergüenzas, en medio de toda la perversidad de la humanidad, en medio de rebelión, de desastres, de todo. Todo eso necesita que yo tenga un altar. El altar es un muro, una protección, salvaguarda mi alma, salvaguarda mi corazón, salvaguarda todos los peligros que me puedan apartar de Dios, apartar de mi camino, todo lo que pueda estar acechando en la tierra. Soy guardada cuando estoy en ese altar. Hizo ese altar. Ahora, el tercer altar que lo tenemos en el capítulo 13, y leemos del 1 al 4, tiene algo muy particular este tercer altar. Y dice la palabra del Señor: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Si se dan cuenta, aquí pasó algo. ¿Qué sucedió? ¿No tenía él un altar allí mismo? ¿Cómo que este es el tercer altar? Allí él había hecho un altar. Pero si nosotros pasamos al versículo 9, dice que de ese lugar donde él tenía un altar, dice el versículo 9, Abraham partió de allí. O sea, de ese altar que había entre Betel y Ai, Abraham se fue caminando en dirección al Neguev. ¿Sí lo tienen? Versículo 9. Ok, pero luego dice que hubo un hambre en Egipto. Que hubo un hambre en Egipto, que hubo un hambre en la tierra, que hubo una gran hambre en la tierra. Y Abraham, ¿qué? Mire cómo dice, descendió. Esa es la palabra clave. Descendió. Abraham viene subiendo. El camino de la adoración es de crecimiento. El camino de la adoración es hacia arriba. Pero llegó la prueba del hambre y Abraham descendió. Descendió, ¿hacia dónde? Dice, hacia Egipto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Egipto es tipo del mundo, del lugar de donde Cristo nos redimió, nos rescató. Egipto es tomado como el simbolismo del pecado y la esclavitud hacia el pecado. Y una vida de esclavitud y una vida según los principios del paganismo y según el príncipe de este mundo, porque el faraón representa a Satanás en el Antiguo Testamento, que tiene a la gente esclavizada. Entonces la Biblia no ahorra palabras para hacernos entender que hubo un momento de crisis espiritual, de crisis de fe en la vida de Abraham, y Abraham descendió a Egipto. Y no vamos a hablar mucho, pero todo lo que hizo en Egipto fue malo. En Egipto le tocó mentir porque le dio miedo que lo mataran, porque su esposa era muy hermosa y la costumbre era de que si el marido tenía una mujer hermosa, pues lo mataban y se quedaban con la mujer hermosa. Y el hombre tuvo miedo
pasó de una vida de fe, de una vida de confianza, de una vida de adoración, de una vida donde lo había dejado todo y había atravesado gran parte del desierto, pasó a tener miedo de que lo mataran porque la mujer era bonita. Y resolvió su problema de miedo incitándola a mentir. Hay unos historiadores, una cosa que dicen que porque ellos eran como medio primos hermanos, que eso no era una mentira también, era mentira. Cuando usted nada más dice la mitad del cuento, usted está diciendo mentiras. Yo le pongo un ejemplo. Se levanta tarde porque se quedó viendo televisión o se quedó chateando. Se levanta tarde, sale de su casa tarde, pero entonces aparece un trancón en el camino y va a llegar no tarde sino retarde. Y cuando usted llega le dice a su jefe que usted llegó tarde porque había un trancón en el camino. Y entonces usted va a decir, no, pero es que es verdad, había un trancón. Es mentira. Es mentira. Cuando la verdad se adultera y se acomoda para yo quedar bien, eso se llama mentira, eso se llama engaño. Usted no llegó tarde por el trancón, usted llegó tarde porque se durmió tarde, porque estuvo molestando, porque no se preparó y porque salió tarde. Esa es la verdad. Pero a nosotros nos gusta acomodar las cosas. Entonces Abraham mintió. ¿Y por qué mintió? Porque descendió. Porque cuando descendemos a esta tierra funciona con mentira. Para que tú puedas establecer relaciones aquí normales con gente del mundo, tienes que ser tremendo mentiroso. Porque todo funciona con mentira para allí y mentira para acá. Hay gente que le va bien en los negocios, ¿a punta de qué? De mentiras. Eso es descender, eso es bajar a Egipto. Y si usted revisa, en Egipto no hubo ningún altar. Porque en Egipto uno no hace altares. Porque cuando uno está embolatado con el mundo, diciendo mentiras, haciendo trampas, haciendo triquiñuelas, asustado porque me van a coger, me van a pillar, timbró el teléfono, dile que no estoy, ahí viene el del pagadiario, ahí viene, cuando usted vive así, ¿usted qué altar va a tener? Usted no tiene ningún altar porque usted no tiene libertad. Eso es Egipto. Egipto es esclavitud y él descendió a Egipto. Pero eso no es lo importante. Lo importante fue que Dios, escuche bien, Dios lo sacó de Egipto. Dios dijo, ay, estoy en Egipto. Ay, no, yo tengo que regresar allá donde dejé el altar. No, él no dijo nada de eso. Dios se encargó de que se formara el problema, de que Faraón descubriera la mentira, porque es que, hermano, la mentira es un fundamento tan frágil. Ustedes conocen el dicho, ¿cierto? Primero cae un mentiroso que un ladrón. La mentira es algo tan frágil, se desmorona solito. Y Dios hizo que la mentira de Abraham se le desmoronara. Y el mismo Faraón lo coge, lo insulta y lo bota. Y le dice, recoge todo, coge a tu mujer y coge todo lo que trajiste y lárgate de aquí. A usted no lo han echado nunca de ninguna parte. Hay veces que es Dios el que da la orden de que lo echen. No intente meterse como la cucaracha. De donde lo echaron, por algo es, hermano. Es porque usted se tenía que ir, pero no hizo caso. Entonces hay veces que usted quiere estar ahí como la cucaracha, ahí prendido ahí, y llega un momento en que Dios dice, toca que lo echen, porque parece que no entiende. Entonces Dios hizo que lo echaran. Pero lo bueno de eso es que él volvió. Capítulo 13, versículo 3, y dice, y volvió por sus jornadas. Mire que dice que entre Betel y Ai, él siguió rumbo a el Negueb. En camino al Negueb llegó la hambruna y luego se desvió y descendió a Egipto. Y luego cuando Dios hace que el faraón lo bote de Egipto, entonces él entra en razón y dice, voy a regresar a donde dejé el camino. Antes de hablar del altar, les voy a decir que todos estos desvíos de pasarme un ratico a Egipto, de perder el rumbo, de pelar el cobre o echarme la canita al aire o todas esas locuras que hacemos, nos estancan y nos atrasan.
O sea, tú no puedes pretender que vas a regresar y vas a ir al nivel donde ibas a seguir. No, no, te devuelven. O sea, tienes que repetir el curso. Tienes que repetir el curso. Si desciendes, te toca empezar desde el mismo punto donde abandonaste el camino. Si tú paras en tu caminar con Dios y te va de rumba ahí detrás de vaya usted a saber qué cosa, por hambre, a veces el hambre es hambre de comida, a veces es hambre de fama, a veces es hambre de gloria, a veces es hambre de llamar la atención, a veces es hambre de otras cosas más feas, pero muchas veces el hambre, y Satanás sabe que el hambre es un arma poderosa, nos hace ir donde Él quiere y donde Dios no quiere. Y eso fue lo que hizo con Abraham. Ahora Abraham tiene que regresar. Él venía caminando. Todo ese tiempo en Egipto fue tiempo perdido. Todo el tiempo en Egipto fue tiempo perdido. Así que no olvides que no es bueno descender a Egipto por nada del mundo. Pero si ya descendiste y estás en Egipto, lo peor que puedes hacer es quedarte ahí. Lo peor que puedes hacer, levántate y regrésate al lugar donde estabas antes de que te desviaras. Dice, y volvió Abraham por sus jornadas, versículo 13, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí Abraham el nombre del Señor. Regresó. Y decimos que este es otro altar, aunque algunas personas no lo enumeran como otro, pero es otro porque lo que está volviendo es al lugar, pero el altar lo tiene que hacer de nuevo. Cuando usted pierde el altar, hermano, hay que hacerlo de nuevo. Hay que volver a serruchar la madera, hay que volver a clavar los clavos, hay que volver a dañarse el dedo. ¿Sabe? Cuando uno está, por lo menos, no hay un clavo que yo clave sin que me clave un dedo. O sea, yo tengo un problema en la puntería grave. Entonces, los altares son así. Cuando uno los abandona, se vienen abajo. Repito, cuando abandonas el altar se viene abajo tu vida espiritual, se viene abajo el altar, se viene abajo todo. No creas que vas a regresar y vas a hacer la misma de antes, donde la oración fluía, donde la alabanza fluía, donde la santidad fluía. No, tú vienes reventado. Tú vienes reventado de decir mentiras, de practicar el pecado. Entonces tú necesitas este altar hacerlo de nuevo. En el lugar donde te quedaste, sí, pero te toca hacerlo de nuevo. Y eso cuesta. Eso cuesta. Y tienes que hacerlo de nuevo por tu propia vida. Y lo vas a hacer porque Dios te llamó a eso. En Egipto estabas perdido, pero ahora tienes que regresar. Este altar, que es el tercer altar, es el altar de la restauración. Es el altar donde nos reconciliamos con Dios. Es el altar donde retomamos nuestra vida espiritual, donde reanudamos nuestro peregrinaje espiritual, donde volvemos a donde dejamos el camino. Debes regresar al punto desde donde te perdiste. Debes regresar al punto donde perdiste el rumbo. En ese punto donde abandonaste la oración, donde abandonaste el congregarte, donde abandonaste la vida espiritual, por lo que sea, porque llegó un hambre, porque llegó un turbión, porque alguien se perdió, porque alguien te atacó, por lo que sea. El altar no se deja por nada. Tú puedes dejar personas, tú puedes dejar congregaciones, tú puedes dejar países, tú puedes dejar muchas cosas, pero el altar no lo puedes negociar. Tú no puedes dejar a Dios. Tú no puedes dejar tu vida de oración. Sin eso no caminarás hacia ninguna parte. Sin eso hay solamente ruina y miseria. Ese es el altar más lindo, pienso yo, porque es el altar de aquellos que cobran fuerzas para regresar, para volver. Es muy chévere seguir como un jet así, con el mismo impulso con que arrancaste, pero levantarte después de una caída
y decir, arranco de nuevo. Vuelvo al lugar de donde me perdí. Eso se requiere fuerza, coraje, valentía y humildad. Si ese es tu caso, en esta hora, mira cómo Dios está hablando de los altares. Si tu altar está así y tú andas dando vuelticas por Egipto, pues la Biblia te dice, Dios te dice que en Egipto no vas a encontrar nada. Regresa. Regresa al lugar donde te perdiste. Vamos al cuarto altar, en el mismo capítulo 13, pero ahora vamos al versículo 14 del capítulo 13, y dice, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será cortada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, ¿estaba dónde? Entre Betel y Ai. Ahora Dios lo llama a otro lugar. Y dice, Abraham removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Y edificó allí altar al Señor. Pero hay un acontecimiento anterior, un acontecimiento previo del que están hablando allí, y enmarca el momento en que Abraham sale y edifica este altar. ¿Cuál es el acontecimiento? Que debido a tanta riqueza, a tanta bendición que había, y Lot prosperó, y prosperó porque estaba ahí pegado con Abraham, y Lot prosperaba y Abraham prosperaba, y llegaron a ser tan ricos en ganado que dice la Biblia que la tierra, los pastos que habían de esa tierra no alcanzaban para alimentar a todos esos ganados, y entonces los trabajadores de Lot peleaban con los trabajadores de Abraham y había una contienda y había no sé qué. Pero este Abraham es otro Abraham. No es el Abraham que cuando hubo hambre en la tierra salió corriendo para Egipto. No es el mismo Abraham. Es un Abraham totalmente depurado, que sabe que su vida está segura en Dios y que no tiene los ojos puestos en las riquezas. Tiene los ojos puestos en el galardón. Ya este Abraham ha empezado a visualizar la ciudad de Dios, la ciudad celestial. Ha empezado a visualizar cosas más gloriosas que las que puede ver con sus ojos. Él ha empezado a entender los caminos de Dios. Él ha crecido a través de los altares. Ha crecido a través de su comunión con Dios, de su adoración. Y ya a él no le importa nada de lo material, y le dice a su sobrino que no haya contiendas entre nosotros. Mira qué lindo. Mira, lo que importa es que entre nosotros dos no haya contienda. Arranca para donde tú quieras. La tierra se la ofrecieron a él. La tierra se la prometieron a él. Y él dice, si quieres ir a la derecha, yo me voy para la izquierda. Si quieres ir para la izquierda, yo me voy para la derecha. Coge para donde tú quieras. Y la Biblia habla de la visión de Lot. De la visión de Lot. Y ese es el marco que muestra que este altar, que viene a ser el cuarto altar, es el altar de la visión. ¿Por qué de la visión? Porque en este altar Abraham aprendió a ver el mundo con los ojos de Dios y no con los ojos de la carne, como lo veía Lot. Yo quiero que vengas conmigo al asunto de Lot, y dice acerca de Lot, cuando cuando Abraham le dice a Lot que toda la tierra está a su disposición, que agarre para donde quiera. Dice el versículo 11 del capítulo 13, dice, entonces, no, en el versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos. Mira, en este capítulo se repite 3 veces la frase, alzó sus ojos. Y esa es la clave de este capítulo. Alzó sus ojos, porque es que el problema es que nosotros estamos ciegos.
a las cosas que de verdad valen, a las cosas que de verdad tienen significado. ¿Y por qué estamos ciegos? Porque nuestros ojos están acostumbrados a ver lo vano, a ver la futilidad de la vida. Pasamos todo el día contemplando cosas materiales, cosas de la carne. O sea, nuestros ojos están tan acostumbrados a ver lo material que no podemos ver lo que de verdad tiene valor. Y dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como riego, como el huerto de Dios, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron unos a otros. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. O sea, él escogió la llanura porque es más chévere cultivar, porque hay mejor pasto para el ganado, porque le garantizaba la provisión, le garantizaba la prosperidad. Él vio con los ojos de la carne. Y dice que ni cuenta se dio, pero fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y eso es lo que pasa cuando la gente es avara. Cuando la gente es avara, comienza a borrarse el espacio que hay entre su vida y la vida del mundo. El espacio que hay entre el lugar a donde Dios te ha llamado y el lugar a donde habitan los impíos. Es un asunto donde se pierde la visión, donde se pierde la sensibilidad, donde se pierde la capacidad de ver lo que Dios te quiere mostrar. Se pierde el rumbo también allí. Y Lot simplemente miró con sus ojos carnales, solamente miró con su codicia espiritual y dijo, yo lo que quiero es la tierra más fértil, la tierra más fácil de cultivar, la tierra que me garantice que todos mis animales se engordan y se multiplican, la tierra que garantice mi prosperidad material. Y fue prosperando y prosperando, pero esa prosperidad lo llevó de tienda en tienda hasta que el límite entre la tierra que escogió y la tierra de Sodoma y Gomorra, donde reinaba la perversidad, donde reinaba la depravación y donde más tarde habría un juicio de Dios y todo iba a ser quemado, hasta allá llegó. ¿Por qué? Porque solamente vio con los ojos de la avaricia. No pudo ver más allá. Sabe que es bastante, él debe ser así como, él debe ser como colombiano, así que son como aprovechados. O sea, como que cómo voy yo ahí para ver cómo es el negocio. Bueno, si yo estoy de, ¿qué palabra puede reemplazar a sapo? Como de metiche, como de chévere, o sea, que me están llevando. O sea, yo cómo voy a decir, sí, yo escojo. Yo digo, no. Dime tú cuál tierra me das. Yo me quedo con lo que tú me das. Yo no voy a escoger nada. Si yo estoy aquí de agregado. No, sí, te puedo escoger. Bueno, yo voy a escoger lo mejor. O sea, atrevido, avaro, hermano. Yo nunca he podido entender a este señor. Nunca lo he podido entender. Ni tampoco he podido entender su justicia. Me imagino que se convirtió al final, no sé. Nunca he podido entender. El personaje más enigmático para mí de la Biblia es Lot. Rarísimo su vida. Vivía entre ¿vale? Y la Biblia dice que sufría. Yo, ¿por qué no se iba? Si yo no entiendo cómo él sufría. Si yo estoy en medio de un harén de ¿vale? Yo recojo mi maleta y me voy. No, pero él vivió toda la vida ahí. Y para sacarlo fue un problema. Y la esposa se quedó mirando. Yo no sé qué miraba la esposa. Así que señora rara esa. Mirando así. Hermano, ¿y cuál fue el final de Lot tratando de asegurar su prosperidad? El final de todos aquellos avaros. Terminó sin nada. Un ángel casi que lo arranca de allí porque iba a ser quemado todo. Todo Sodoma y Gomorra iba a ser destruido con fuego, con azufre, con piedras, con todo eso. Y vienen unos ángeles a salvarlo a él y eso toca arrastrarlo. Y dice, llévenme ahí, o sea, lo más cerca. Ahí sus dos hijas lo emborracharon y lo violaron. Y ese es el final de Lot. El final más triste y vergonzoso de un hombre que miraba con los ojos de la carne. Eso fue lo que hizo Lot. Pero en este altar,
donde Abraham se despide de él. Ustedes saben, yo les había dicho que él tenía el conflicto de la tía sin hijos, que se apropia de los sobrinos y los consiente y los pechicha y hasta pelea con la verdadera mamá del bueno. Entonces él tenía ese problema. El asunto es que el papá de Lot había muerto, entonces no había quien reclamara a Lot, pero él amaba a ese muchacho porque representaba como la satisfacción de un vacío que él tenía de padre. Quizás él debió dejar a Lot por allá, no lo podemos decir, pero el asunto es que el llamado no era con Lot y Dios puso enemistad entre ellos y Dios se llevó a Lot para otro lado. Y se lo llevó como a través de su propia concupiscencia, a través de su propia avaricia, a través de su propia codicia, se lo llevó y caminó en pos de su codicia y en pos de su codicia se perdió. Abraham ya había aprendido que el significado de la vida no es ese, que el significado de la vida está en el altar del Dios al cual adoramos. ¿Y qué dice acerca de la visión ahora? Dice en el versículo 14, estamos en el capítulo 13, dice, y el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se apartó. Entonces, hay veces que estamos mal acompañados, hermano. Repito, hay veces que estamos mal acompañados. Estamos tan mal acompañados que no podemos ver ni oír lo que Dios nos dice. Bueno, después de que Lot se apartó de Abraham, Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira. ¿Sí ven la misma frase? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Este es el cuarto altar y dice que está en el encinar de Mamre. Y buscando acerca de los significados, la palabra Mamre viene de una raíz que significa ver. Así que ese altar tiene que ver con la visión que Dios nos da, con un cambio que hace Dios en la vida de las personas que lo adoran, un cambio que hace Dios en nuestros ojos espirituales para que podamos ver y comprender el mundo, para que podamos ver y comprender nuestra propia vida, nuestra propia existencia, no con los ojos carnales de un Lot que se pierde, sino con los ojos espirituales de un Dios que nos alumbra, que nos ilumina, que nos guía y que quiere ensancharnos. La visión de Dios es una visión que se ensancha. La visión que Dios nos da cuando lo adoramos es una visión de altura, de profundidad. Es una visión donde ya la vida no consiste en mis cositas, hermano. ¿En qué consiste la vida de las personas hoy en día, hermano? Y a mí me causa dolor, lástima, compasión. La mayoría de las personas viven para comprarse un carrito y una casita. Parece que el sentido de la vida del ser humano es poder tener una casita propia o un cuadrito que nos dan subsidios, nos dan todo, nos dan para comprar un cuadrito ahí, un cuadrito gris. Perdónenme, yo no quiero quitarle las ilusiones a nadie, pero a mí me parece muy triste, a mí me parece muy doloroso. Perdónenme que se lo diga, porque yo conozco un Dios muy grande, muy glorioso. Yo conozco un Dios que es dueño de todo lo que existe. Y a mí me da tristeza, a mí me da dolor cuando piden 180, 160 millones por un cuadrito de cemento. Y que me vaya a pasar yo 20 años pagando un cuadrito de cemento y luego un carrito así chiquitico y me paso la vida. No estoy diciendo que eso no sea malo. Lo que estoy diciendo es que, hermano, la vida no, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. La vida del ser humano tiene que consistir en algo más grande, en algo más glorioso, en algo más trascendente. Hermano, y que yo me levante cansado porque tengo que trabajar para pagar el cuadrito de cemento y las
4 rueditas con las que me transporto y no puedo orar al Dios grande y glorioso que hizo los cielos y la tierra porque se me acabaron las fuerzas, porque tenía que trabajar para esas 2 cositas. Yo solamente quiero que piensen, porque a veces el problema es de fe y el problema es de visión. El problema es de visión. Entiendan lo que le quiero decir. Yo le ruego a Dios que les haga entender que el problema es de visión. De visión, de una visión estrecha, de una visión miope, de no poder ver más allá. Y el 4.º altar, es uno de los altares más importantes y de mayor crecimiento en la vida de Abraham, porque en este altar comenzaron a pasar una cantidad de cosas, hermanos, que no podemos contar aquí. Pero en este altar, si usted comienza a mirar todo lo que pasó, este es un altar que él se establece allí en ese lugar. Es el altar de la visión, donde sus ojos se abren, donde comienza a ver el mundo con unos ojos diferentes, cuando comienza a ensancharse y entender que vinimos aquí para establecer un reino, hermanos. Vinimos a esta tierra a hacer que el reino de los cielos se extienda, a sacar las almas del reino de las tinieblas y llevarlas al reino de la luz. Ese es el sentido de la vida de la iglesia, hermano. Lo demás es una bobada. Yo no puedo pasarme la noche pensando en cómo hago para pagar la casita de esa casita gris maluca. No, hermano, no. Yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir para eso. Después de ver a un Dios tan glorioso, después de leer todo lo que dice aquí en la Biblia, ¿o es que ustedes creen que todo eso es mentira? ¿Ustedes creen que es mentira que Dios abrió el mar rojo? ¿Ustedes creen que es mentira que Dios derribó los muros de Jericó? ¿Ustedes creen que es mentira que Dios resucitó a Lázaro? O sea, ¿qué creen ustedes, hermanos? Que piensan que la vida es tan simple, tan monótona, tan superficial, tan ridícula, tan infructífera, y que consiste en estar cansados, preocupados, estresados y deprimidos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el mandato divino? ¿Dónde está el discipulado? Ah, no, comenzaron todos a hablar. El problema es el discipulado. ¿Y por qué el problema es el discipulado? Porque no están discipulando. Así de sencillo. ¿Y por qué no están discipulando? Por eso, porque están cansados, hermano. Porque viven cansados, pasan todo el día trabajando para el faraón. ¿Por qué? Porque mis hijos tienen que ir al mejor colegio, porque tienen que estudiar chino, Japón, mandarín, porque tienen que tener el último celular, porque tienen que educarse en no sé qué, porque no sé qué, deudas, cargas. Y al final la vida no tiene sentido. Si Cristo viene, sopla y todo se va. Y todo lo que han construido no sirve para nada. Para nada. Y no estoy diciendo que vayan a vagar, porque hay suficiente vago ya. Suficiente vago y desocupado. No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de cuál es el sentido de la vida, qué es lo más importante. ¿Cómo puede Dios abrirnos nuestros ojos para ver lo que está sucediendo en realidad y lo que Él espera que nosotros hagamos? Y todo el poder. ¿Recuerdan la oración del apóstol Pablo? Me la sé de memoria. La oración de Pablo a los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su gracia y cuál es la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros y que resucitó a Cristo de los muertos. Pero ¿quién se acuerda de eso cuando está cansado y lo único que necesita es comer para irse a dormir? Es muy triste la vida de la incredulidad, hermano. Pero la vida de la fe es una vida de altar, es una vida de visión, es una vida de victoria, es una vida que se expande y es una vida de, mire acá, Abraham liberta a Lot, capítulo 14. Cuando Dios cambia la visión, cuando yo tengo un altar firme y sólido, este altar duró muchos años.
Capítulo 14, Abraham liberta a Lot. Estamos puestos para libertar a la gente de sus cadenas. El Espíritu de Dios me ha ungido. Dios dice, capítulo 61 de Isaías, el Espíritu de Dios me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres, a rescatar a los que están en la prisión, a abrirle la cárcel a los presos, a dar libertad a los cautivos, a anunciar el año del Señor, etcétera, etcétera. Pero si no hay altar, no vas a hacer nada de eso. No vas a hacer nada de eso. Pura bulla. Abraham liberta a Lot, capítulo 14. En el capítulo 15 Dios hace un pacto con Abraham y tiene una experiencia con Abraham. Eso es de otra cosa. Capítulo 17, hay un comienzo en una vida de santidad, la señal del pacto. Después del pacto que Dios hace con Abraham, viene un llamado a la santidad. Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En ese altar Abraham deja la mentira, deja la tramposería, deja la maldad y comienza a caminar consciente de que Dios lo ve. Eso es santidad. Santidad no es que, yo soy santurrona y tú eres pecadora. No, santidad es que yo sé que Dios me está mirando. Soy igualita a ti. Soy igualita a ti con los mismos malos pensamientos, con las mismas malas ondas y todo, pero sé que Dios me está mirando. Por eso Dios dice, camina delante de mí, te estoy viendo. Eso es todo. Eso es todo. Esa es la esencia de la santidad. Él me está viendo. Luego, en el capítulo 18, Abraham recibe nuevamente una promesa que ya es más clara. Es la promesa específica del nacimiento de Isaac. Todo eso es porque Abraham es un hombre de altar, un hombre de oración. En el versículo 16, Abraham se convierte en un intercesor. Versículo 16 del capítulo 18, es un intercesor. Ya la vida no consiste en lo que me está pasando a mí, a mi papá, a mi abuela y a mi tía. Es lo que está pasando alrededor, lo que está sucediendo en mi nación, lo que está sucediendo en mi país. Hay problemas muy graves alrededor para que yo esté preocupada de mi recibo del gas o de mi recibo de luz. Hay cosas más graves que hay que atender, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos ser gente que anda por ahí preocupada por cosas bobas. Preocupados debemos estar por el futuro de este país, por el futuro de esta nación, por el futuro espiritual de las almas que no han conocido a Dios y que no tienen altar en sus casas. Cuando encuentre con alguien que está embolatado, pregúntele cómo está su altar. Te va a decir, ¿qué? ¿Cómo? Cuando alguien empieza a recitar todas sus desgracias, todos sus problemas y lo encuentres amargado, aburrido, enfermo, etcétera, ven acá, ¿cómo está el altar? ¿A qué te refieres con eso? Bueno. Bueno. También allí recibió revelaciones de Dios. Quiero leer este pedazo, capítulo 18. Quiero leer el versículo 17 porque me parece supremamente importante. Dice 18:17, dice, y el Señor dijo, o sea, dijo a sí mismo, dijo Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, yo sé que Abraham es fiel en pasar todo este legado de fe a sus hijos. Yo sé que Abraham es fiel intercesor. Yo sé que Abraham no tiene los ojos puestos en sus propios negocios, sino que también está ocupado de los negocios de mi reino. Yo sé que Abraham es supremamente capaz de administrar lo que yo tengo y que el día que se muera va a dejar un legado, va a dejar una herencia, va a dejar una prole que teme a Dios y que anda en sus caminos. Para hacer eso se necesita tiempo. Pero a nosotros lo que nos gusta dejarle a nuestros hijos es la cajita de cemento. Porque pensamos que así quedan bien. Después que queden con casita, quedan hechos. No, hermano, lo que hay que dejarles es el legado de la fe. Lo que hay que dejarles es que tengan la capacidad de tener su altar, que tengan la capacidad de adorar y de invocar el nombre de Dios. Así me voy tranquila. Cuando yo veo que mis hijos saben doblar rodillas y invocar a Dios, yo me muero en paz, porque lo tienen todito.
todito lo tienen. Lo tienen todito. La paz que tengo no es porque mis hijos tengan ni casa, ni carro, ni nada de eso, porque no tienen nada de eso. Están por allá lejos, yo no sé qué tienen. Bueno, sí tienen un poco de cosas. Pero la paz que tengo es porque sé, con mis propios ojos he visto que cuando están en problemados, hacen lo que tienen que hacer. Doblan sus rodillas y oran. Esa es mi mayor herencia, porque nada les dejé, nada les di. No, cualquier cosa. Miren, si a veces el que se está muriendo ya están peleando la herencia. Y hay unos que están deseando, ¿cuándo es que se va a morir el viejo? ¿Para qué? Menos mal no tener nada, aquí nadie va a pelear nada. Si irán a pelear la Biblia Thompson, la Biblia no sé qué, 5 Biblias que hay, y ya eso ni sirve para nada porque ahora todas las tienen en el computador. Así que van a pelear nada. Yo no tengo nada que se peleen. Cuando yo me muera van a quedar todos en paz, sin nada. El mayor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es la fe, el conocimiento de Dios. Si no, los dejamos perdidos. Y ahora sí, hermanos, vamos al quinto y último altar de esta mañana. Vamos a Génesis capítulo 22. ¿Cómo llega Abraham a esta situación? Aquí donde lo leíamos. Y aquí llegó Abraham por mandato divino. En el capítulo 22, vamos al versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La vida de adoración o la vida de altar consiste en ir creciendo hasta el punto que Dios ocupe en mi vida el primer y el mejor lugar. La plenitud del ser humano y el cumplimiento de la voluntad de Dios es que Cristo en ti tenga la preeminencia. Y no vamos a llegar allá de la noche a la mañana, hermano, pero sí llegamos allá paso a paso. Por eso recordemos cómo empezamos. Hay gente que no puede ni siquiera obedecer una instrucción de siéntate aquí o siéntate allá. Hay gente que le cuesta una simple orden, como apaga el celular o siéntate bien. ¿Usted cree que a una persona así Dios le va a pedir que sacrifique a Isaac? ¿Qué has sacrificado tú por Dios? Pero personalmente creo que todo adorador tiene que llegar al monte Moria y sacrificar lo que él sabe que tiene que sacrificar. Escucha, todo adorador tiene que llegar a este altar. Y hasta que no llegue, no se ha cumplido en tu vida su perfecta, gloriosa y agradable voluntad. Y yo siento por el Espíritu que aquí todos sabemos quién es Isaac en nuestras vidas. Dios es un Dios de altar, Dios es un Dios de adoración. Esto no es un asunto de esto ya me lo sé, de esto ya me lo aprendí. Es una vida de sacrificio. Dios entregó a su Hijo Jesucristo de la misma manera como Abraham entregó a Isaac. Y Dios no te está pidiendo que se muera ningún hijo tuyo. A Dios no le importaba el hecho de que tengan que matar a un hijo. No, eso no es lo que Dios quiere. O sea, Dios no quiere que muera Isaac. No es eso lo que Dios está pidiendo. Lo que Dios está pidiendo es el primer lugar en tu vida. El diseño de Dios, el diseño de los átomos, el diseño de la célula, el diseño de las galaxias y el diseño del universo es que todo gire en torno a un núcleo. Y el núcleo de una vida sana, de una vida libre, de una vida normal, Dios, no yo, ha determinado que sea Jesucristo.
Si tu vida gira en torno a tu profesión, es tu profesión la que tienes que sacrificar. Si tu vida gira en torno a tu esposo, es tu esposo el que tienes que sacrificar. Si tu vida gira en torno a tus hijos, entonces son tus hijos los que tienes que llevar al altar. Si tu vida gira en torno al dinero o en torno a lo que sea que esté en el centro, eso es lo que hay que llevar a sacrificar. Y mientras no lo hagas, no has conocido a Dios. Mientras no lo hagas, no eres parte de esta familia, la familia de Abraham. Dice, los que son de la fe de Abraham, esos son hijos de Dios. Esta es la fe que salva. La fe que salva no es un concepto intelectual, es una vida rendida, es una vida de altar, es una vida de adoración, es una vida donde Jesucristo tiene la preeminencia. Jesucristo lo dio todo. Y hoy nos encontramos con una iglesia que no quiere dar nada, que solamente pide, que solamente reclama, que solamente critica, que solamente cuestiona, pero no entrega nada. Yo te reto en esta mañana, tu fe es como la fe de Abraham. ¿En qué altar estás? Comenzaste el altar de obedecer lo simple, lo sencillo, las cosas más elementales de la vida cristiana. ¿O estás en el altar de aquel que abandonó su altar porque se fue de rumba y tienes que regresar al altar de la restauración? No sé en qué altar estás, pero todo cristiano tiene que llegar a este altar. Yo no sé qué te está pidiendo Dios. Y no sé en este caminar qué te ha pedido. A mí me ha pedido muchas cosas. Pero una cosa te voy a decir. Nada de lo que le entregas a Dios se pierde. Todo lo que le entregas a Dios, Dios te lo devuelve.